Y una vez más a todos, buenas noches. Tenemos listo nosotros ya la sesión para el día de hoy, estabilidad de estructuras. Vamos a revisar un poquito lo que hemos visto, hacer la revisión de ejercicios, ¿ya? De ejercicios referente a el plano cartesiano. Ahora, si vamos a la pantalla de compartir, pues nos revisaremos que todo esté en orden. Lo tenemos acá, excelente. Bien, entonces, ahora sí. Vamos a la pantalla de compartir y bien, vamos ahora sí a revisar los ejercicios como tal. Ok. De inicio, nos vamos acá, hacemos un breve repasito, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de vectores cartesianos y habíamos comentado que en este caso, este tema de vectores cartesianos hacía referencia a nada más que vectores en las tres dimensiones, ¿no? Ahora yo tengo que imaginar siempre un cubito y de este cubito un vector está siempre, todo empieza en el origen, aquí en el punto O, y se va a trasladar a la esquina del otro cubo, o sea, de una arista a otra arista, y siempre en diagonal va a ser, en este caso, un vector. Cuando tengo dos vectores, puedo trabajar de la misma manera. Ahorita vamos a ver un ejercicio como tal, que también está ahí ya, por si acaso, en el sistema. Si revisamos un poquito, a ver, una vez más veremos, ahora sí, ya, si revisamos un poquito el sistema, vamos a ver acá ahora sí. Tenemos estabilidad de estructuras. Ingresamos y bueno, para todos por si acaso, aquí también está, al igual como yo les mando los videos, ¿sí? Aquí está por si acaso todos los papeles, en este caso las copias o vamos a decir imágenes del libro. Ustedes recuerdan que estamos usando como libro base el de Hibbeler, el de estática y el de análisis estructural. Entonces, eso estoy poniendo acá, ¿ya? Eso está acá. Como referencia está aquí los kits de aplicación. Y aquí están todas las sesiones nuestras, ¿no? Las que hemos nosotros ido trabajando en todo lo que corresponde a los videos. Por ejemplo, conceptos base, sistemas coplanares, o sistemas, ejercicios coplanares, ¿no? El último aquí, introducción a sistemas cartesianos, por ejemplo, aquí está, ingresan aquí y esto les va a mandar al video que nosotros hemos hecho el día martes. Ya, miren, se pone siempre un poco pesado el sistemita, ¿no? Demora un poco. A ver, vamos a tratar de abrirlo en otra ventana para que a ver si así puede ser un poco más rápido. Ahora sí, aquí está abriendo un poco más rápido, ¿no? Bien, entonces, aquí está. Tenemos aquí el sistema, es justamente lo que hemos visto nosotros la última clase, ¿no? Aquí está, lo que hemos ido observando. Entonces, por si acaso, esto ya está aquí. Revisen siempre, por favor. Aquí voy a ir poniendo algunas cosas más en la introducción, lo que tiene que ver lo que dijimos, el tema de cargas, los sistemas estructurales en sí, lo que corresponde al análisis estructural, ¿ya? Bien, eso para que quede clarito. Como eso está claro, ahora sí vamos a revisar un poquito el tema de análisis estructural, ¿ya? Vectores cartesianos. Y decíamos que son nada más que son cubitos, ¿no? Estos cubitos, por característica, van de una arista a otra arista, ¿no? De la punta a la otra punta. Son cubos. Están yendo de esquina a esquina, pero no en este caso de cara a cara, sino de un extremo a otro extremo están allí. Están, en este caso, formando el vector. Habíamos comentado que para esto hay que considerar siempre la regla de la mano derecha, ¿no? Y que hay ecuaciones claves. En este caso, ¿podríamos usar Pitágoras? Sí, el vector se representa en este caso en los ejes X, Y y Z, eso dijimos, y JK. Y para hallar en este caso el módulo, miren, esta es la ecuación clave, la que estoy ahorita yo mencionando. Lo vamos a poner aquí, lo resaltamos un poquito con el resaltador y le pondremos aquí con rojito, ¿ya? Esta es una de las ecuaciones clave. Si yo sé que viene desde este sistemita, es decir, que este vector A está formado por un componente en el eje X, por un componente en el eje Y y en el eje Z, esta es la ecuación clave para hallar el módulo. Con esta ecuación yo voy a hallar el módulo. ¿Qué es el módulo? Es el valor, ¿no es cierto? El valor numérico del vector. Eso es lo que estoy hallando, el valor como tal, ¿no? Utilizo esta ecuación para el módulo y con esta ecuación, que no es nada más que una ecuación trigonométrica sumamente sencillita, que esto también ya hemos visto en vectores coplanares, puedo hallar los ángulos. Con esta, yo voy a hallar los ángulos.
¿sí? Los ángulos. Eso es importante que ustedes sepan, ¿ya? Y hay una ecuación clave, ¿ya? En este caso, alfa es este, miren, aquí lo vemos con un color verdecito. Esto ya lo hemos visto, solo estamos repasando antes de los ejercicios. Alfa, este alfa es esto, ¿no? El que va del eje X al vector, ese es alfa. Beta, ¿cuál es beta? En este caso, beta va a ser el que va del eje Y al vector, ¿no es cierto? Hacia el vector. ¿Y cuál es gamma? Bueno, gamma va a ser el que está yendo, en este caso, de el eje Z, como dice acá, hasta el vector, ¿no? ¿Por qué tengo que utilizar esta, en este caso, esta definición, esta nomenclatura? ¿Ya? Porque esta ecuación yo voy a utilizar en esta. Si yo sé que alfa corresponde, en este caso, casi siempre a X, por eso revisen bien, aquí puede que tenga otro valor. Puede que simplemente esto sea phi, o puede que le ponga yo que sé un valor epsilon, etcétera. O sea, no importa cuál sea el valor de este, en vez el símbolo de este ángulo, aquí dice alfa, siempre corresponde al eje X. Ya, puede que no sea alfa, puede que sea en este caso theta o phi, ¿no? Este sería, pues aquí va a decir phi. Si es epsilon, aquí va a decir epsilon, ¿no? Eso se sobreentiende, ¿ya? Pero ¿qué queremos entender? Que la suma, en este caso de alfa al cuadrado más beta al cuadrado más en coseno, ¿no es cierto? Gamma al cuadrado, eso es 1. Y esta ecuación es importante ¿para qué? Para determinar los ángulos faltantes. Esta ecuación me sirve para hallar los ángulos gamma, alfa y beta de los diferentes ejes en referencia al vector. Eso es importante, ¿no? Y como hemos comentado, este tiene que ver exclusivamente con los módulos, ¿ya? ¿Y por qué hacemos esa referencia? Porque tanto esta ecuacióncita, esta ecuación, que es para, y esta para los ángulos, esas son las claves, ¿no? Bueno, esto corresponde justamente a esta ecuacióncita, porque es absolutamente lo mismo, en referencia justamente a cómo hallo en este caso el coseno. A ver, facilito. Yo voy a tener aquí, imaginen ustedes, es un sistemita triangular, ¿ya? Es un sistema triangular. Aquí lo vamos a hacer con azul, ¿sí? Esto va a valer A. Aquí está, pues A, ¿no es cierto? Este azul que está viendo acá, en el cuadradito, está acá. Lo voy a volver a remarcar. Ese es A. ¿Listo? Eso vale A. Y AZ, ya digamos que este va a ser el AZ. Esto lo haremos con un color verde para que sea más vistoso, ¿ya? El AZ, el AZ, ponemos aquí, que es el AZ. ¿Cómo se forma? Bueno, esta función de este ángulo, en este caso, este es el ángulo alfa. Si el AZ estuviera en esta posición, sería el seno, porque es cateto puesto sobre hipotenusa. Pero como está utilizando el otro ángulo, es decir, este otro ángulo, aquí dice phi, va a ser este ángulo. Aquí dice este va a ser phi. Entonces, ya no va a ser seno, va a ser coseno, ¿no? Por eso dice aquí, A, Z es A por coseno. A ver, facilito. Si digo acá, coseno en este ángulo phi va a ser igual a ¿qué? El coseno es cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente acá? Aquí está. Cateto adyacente es AZ. Decimos AZ sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa aquí es A. ¿Sí? AZ sobre A. Ese es el coseno. Entonces, miren, de aquí a esto que divide pasa aquí a multiplicar, ¿no? Y ya tenemos justamente AZ es igual a por el coseno de alfa. Por eso es importante esta ecuacióncita, ¿no? Y eso lo hemos visto ya en sistemas coplanares, ¿ya? Bien. Entonces decíamos, eso justamente nos sirve para las operaciones de suma y demás. Ahora veremos los ejercicios como tal. Ahora sí, nos vamos a ver el primer ejercicio. Este es un ejercicio bien sencillito. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos está pidiendo en este ejercicio? Esto también está, por si acaso, en el texto, ¿ya? Pongo del texto porque, bueno, por inbox me han comentado algunos de que les está un poco siendo dificultoso entender el texto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de resolver, bueno, explicar un poquito aquí el resuelto del texto y resolver otros de los propuestos que también están en el libro, ¿no?
Entonces, acá, ¿qué me dice este? Este problema me dice lo siguiente. Este problema me dice hallar en este caso, el valor. A ver, aquí le pondremos donde estamos, ya, para que sea facilito. Ahora sí. Dice hallar, ¿qué me está pidiendo hallar aquí? El valor del ángulo. Vamos a ponerlo con una flechita para que se vea bien lo que estamos queriendo hacer. El valor de ese angulito. Ahora sí, esta flechita la haremos mucho más gruesa. Ahora sí, excelente. Muy bien. Entonces, esto es lo que me está pidiendo, ¿no? Me dice esto. Este ángulo es el que me pide hallar, este ángulo, ¿sí? ¿Cuánto vale del vector al eje X? Este ángulo me dice, del vector al eje X, ¿cuánto va a valer? Esa es la pregunta que me está haciendo. Y me está dando de referencia lo siguiente. Me está diciendo de referencia que tenemos el ángulo, en este caso, es referencia al eje Z, que vale 45, ¿no? Y el otro ángulo, que en este caso hace referencia al eje Y, que vale 60. Entonces aquí tengo el ángulo del eje Y, tengo también el ángulo del eje Z y me está faltando este ángulo. ¿Sí? Ok. Entonces, si considero eso, voy a decir a alfa lo voy a llamar A. ¿Listo? Alfa va a ser A. Este 45 lo voy a llamar B, como dice acá. 60 va a ser C y me dice que el módulo de la fuerza es 200 newton. Entonces, para este problema en sí, ¿cómo es que yo tengo que resolver este problema? Bueno, de inicio voy a usar lo que hemos visto acá en el texto, ¿no? En la presentación. Les dije, este coseno es importante. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, todo al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que voy a utilizar para esta ecuación, ¿no? Tengo que tomar en cuenta, por si acaso, aquí lo vamos a repartir o lo vamos a aclarar, que este es el vector, ¿no? El vector es ese, ¿sí? Ese es el vector, sí. Ok. Bien, aclarando esto entonces, como ya tenemos en cuenta eso, coseno de alfa. Alfa, en este caso, ¿qué va a ser alfa? A, en este caso va a ser la incógnita. Coseno de la incógnita al cuadrado más el coseno de beta. Beta es 45. No tenemos que sea beta. 45 al cuadrado, ¿no es cierto? Más, y aquí vamos a minimizar, pondremos el coseno de 60. El ángulo C es 60 al cuadrado. Eso es igual a 1. ¿Listo? Y sabemos que la fuerza F vale 200 newton, nada más. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, de inicio, sencillito. Ya les dije, ¿no? Si voy a utilizar, quiero hacer seno, coseno en el hoja de Excel, aquí coloco los valores y voy a sacar los radianes, ¿no? Radianes de 45 o radianes de 60 en este caso. El radian de 45 es 0,79, el de 60 es 1.05. Entonces, el coseno de 45, aquí dice coseno de radiante, aunque sea, ¿no? Es 0,71 y el coseno de 60 es 0.5. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, de esta ecuación vamos a despejar, vamos a dejar libre, en este caso, el valor incógnito. Estos que están sumando, en este caso, este que es, aquí este que es el coseno, ¿no? De 45 al cuadrado y el coseno de 60 al cuadrado, esto que está sumando bien al otro lado a restar. Bien, y eso lo tenemos acá, ¿sí? Listo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? El coseno de la incógnita al cuadrado es igual a 1 menos, ¿no es cierto? Y como teníamos acá y dijimos, es que están sumando para restar. Menos coseno de 45 todo al cuadrado, ¿no? Y el coseno de 60 todo al cuadrado. Es coseno cuadrado de 45, coseno cuadrado de 60. Listo. Entonces, ¿qué vamos a decir? La operación entonces, ¿no? Decimos 1 menos el coseno por el coseno, que es al cuadrado, ¿no? Menos el coseno, por el coseno en este caso de 60, ¿no? Coseno 45, dos veces, ¿no? Coseno de 45 por el coseno de 45, menos coseno de 60 por el coseno de 60. Y eso me va a dar un valor de 0.25. Ese es el valor en este caso de la incógnita. Este cuadrado va a pasar al otro lado siempre, en este caso, el cuadrado pasa como raíz, ¿no ve? Pasa como raíz.
al otro lado va a pasar como raíz. Y eso, por favor, ustedes tenganlo en cuenta siempre, 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 siempre. Vamos a poner con verde, eso para que ustedes se acuerden bien, ¿ya? El cuadrado pasa como raíz. Entonces voy a sacarle la raíz a este 0.25. La raíz del 0.25 me sale 0.5. Pero como está yendo, en este caso como raíz, tiene valor más, menos. O sea, una respuesta va a ser más 0.5 y la otra respuesta va a ser menos 0.5. Listo. Entonces, el coseno de la incógnita va a ser más menos 0.5. ¿Ya? Como ya tengo en este caso el valor más menos 0.5, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el arcoseno. Voy a sacar el arcoseno. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, simplemente tengo que sacar el coseno de la menos 1 de 0.5. Ya. Pero ojo, voy a sacar, y aquí lo voy a poner clarito, voy a poner en este caso, voy a hacer aquí, coseno, aquí vamos a poner así, a la menos 1, ¿de qué valor? De 0.5, es lo que voy a sacar, ¿sí? Y el otro que voy a sacar es el coseno, esto mismo, ¿no? Coseno menos 1, pero en este caso va a ser de menos 0.5, ¿ya? Uno va a ser el coseno de 0.5 positivo y el otro va a ser coseno de 0.5 negativo. Ingeniero, ¿de dónde ha salido el más menos? Una vez más repito, ha salido más menos porque el cuadrado que estaba acá ha pasado al otro lado como raíz. Entonces, cuando pasa como raíz, va a tener dos resultados. Siempre va a tener dos resultados. Entonces, uno va a ser más, uno va a ser menos. Ok, entonces, coseno de menos 1 de 0.5 nos sale 60 grados. Estamos hallando el ángulo, ¿no ve? Coseno de menos 1 de menos 0.5 es 120 grados. Ok. Y la pregunta que se la voy a hacer en este momento a Ana María. Ana María, a ver, lo siguiente. Ana María está presente. A ver, Ana María, las dos. Ana María, ya perdió su puntito extra. A ver, Gustavo. Gustavo, lo siguiente. Gustavo a la una. Gustavo a las dos. Gustavo está presente. Tampoco. Germán Mamani. A ver, Germán. Germán a la una. Germán a las dos. Ahora sí. Germán. No he podido entender. Ya, Germán. Ahora sí. Estás presente, ¿no? Sí, ¿Me escuchas? Ok, Germán. Esta es la siguiente pregunta para que te ganes un puntito extra. Germán. A la una. Germán a las dos. Germán. Nada, señor. Ahora sí. Germán. ¿Escuchas? sí, lo escucho. Ya, ok. Mira, con positivo 0.5 nos sale 60 grados, con negativo 0.5 nos sale 120 grados. Tenemos dos resultados. Es normal porque este es cuadrado. Y con el cuadrado pasa lo claro, como dices, más o menos. La pregunta clave, este ángulo que te voy a remarcar acá, este ángulo, desde acá, desde el eje X hasta el vector, ¿será 60 o será 120? ¿Tú qué piensas? Eh, es 120. 120, desde acá hasta acá. ¿Estás seguro? Sí, Ya, a ver. Tiene una respuesta entonces. Vamos a pasarle a José Cachi. José Cachi, la misma pregunta. A ver, José Cachi la una. A ver si. José, Sí, para ti, desde el eje X hasta acá, hasta el vector, ¿el ángulo será 60 o 120? 120, ingeniero. 120. A ver, ya hay dos preguntas. Tengo dos respuestas. El ultimito, José Luis Huanca. A ver, Franz Bustencio. Te escucho. Sería 60 grados, ingeniero, Muy bien. ¿Por qué 60 grados? porque es el lado opuesto de Y. Ya. Bueno, Creo. por si acaso, aquí vamos a decir algo bien clave, ¿ya? Mucho cuidado con confundir que este ángulo no es el que está formando esto, porque este angulito desde acá, del X al Y,
va a ser 60, perdón, va a ser 90. De acá de X a Y va a ser, no, es Sí, un cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser 90. porque, ¿Ya? porque Pero está al centro de X y eso exacto. sería como 120. Esa sería la respuesta. Miren, si este vector estuviese apuntando a este lado, entonces ahí sí, bueno, en todo caso, al fondo, o sea, sería hacia este lado, hacia el menos Y, hacia este lado, si digamos, el vector estuviese acá y estuviese apuntando a este lado, o sea, aquí va a formar otro cuadradito, a ver aquí para que me entiendan, voy a hacer nomás el trazo, solamente para que se entienda, ¿ya? Si yo, y ahora haremos con esto mismo. Si yo tuviera esto, ¿no? Si yo agarro y lo que voy a hacer es, ahora sí, este. Vamos a aclarar esto, por favor, es importante lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Si yo tuviera esto en este sentido, o sea, apuntando a este lado, miren, esto estuviese en este cuadrante, está yendo atrás, está yendo esto, ¿no? Atrás, 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 atrás está yendo este cuadrante. Vamos a poner esto de colorcito que sea de un color que sea, ya, celeste, este. Ok, y también que sea celestito, ¿ya? Si estuviese esto así, ¿no? Aquí ponemos esto y ponemos acá. Si estuviese en este cuadrante, ahora sí. O sea, atrás es X menos X. En este lado sería X menos X. Si estuviera partiendo acá y estuviera en este otro cuadrante a este lado, ahí sí podría ser más de 100 grados, más de 90. En este caso, este es un cubito. A ver, voy a tratar de grabarlo acá, ¿no es cierto? Tenemos acá un cubito, tenemos acá. Esto, un poquito vamos a subir arriba, ya, esto es un cubito acá. Tengo acá esto lo voy a poner acá, esto voy a subir hasta acá, esto que está acá lo voy a alargar un poquito, y eso es para que ustedes consideren muy bien este caso, ¿sí? No puede ser 120, porque si ustedes observan, está, sigue estando al interior del cubo, está al interior de este cubito, ¿no? No se ha movido de este cubo. Está dentro del cubo. Sigue dentro del cubo. Si este cubo se desplace a este lado, se desplazase en este caso a este lado, al otro lado, ahí sí el ángulo podría ser más de 90 grados. Por eso, en este caso, por ese análisis, porque no se ha movido del cubo, la respuesta correcta es esta. ¿Ya? La respuesta correcta tiende a ser que el ángulo es de 60 grados. ¿Sí? Eso para que quede clarito, ¿no? ¿Cómo podemos corroborar esto? Ah, ya, lo corroboramos de la siguiente manera. Como yo sé que A es igual a AX más AY más AZ, y AX es igual a F coseno. Ah, ya. ¿Pero dónde sale este F coseno, ingeniero? Sale de esto, ¿no? Y esto lo hemos explicado acá, justamente acá. Sale de esto que ya hemos explicado, de esto, ¿no es cierto? De esto es donde sale el AZ coseno, ¿no es cierto? El coseno es cateto adyacente, que es AZ sobre la hipotenusa. Lo veo con rojo para volver a reclamar, ¿no? Aquí tengo, este es el eje AZ. Ya, entonces, el coseno en este caso de este ángulo es cateto adyacente, que es AZ sobre la hipotenusa. Entonces, AZ va a ser AA por el coseno, ¿no? Utilizando esta ecuacióncita, yo voy a trabajar justamente esto, ¿no? Esto, aquí, listo. AX, entonces, en vez de A, como estamos hablando de fuerzas, decimos F, no lo mismo. El F de X va a ser F coseno de alfa, F de Y va a ser F coseno de beta, F de Z va a ser F coseno de gamma, ¿no? Listo, aquí tengo entonces alfa, beta, gamma. Aquí ya hemos visto, ¿no? Eso ya tenemos acá. Ok. Entonces, como yo tengo en cuenta esto, voy a corroborar si es 120 o si es, 100, o si es 60, ¿no? Entonces, he encontrado aquí 60, aquí voy a poner, ¿no? F es igual a F coseno de 60, ya, aquí es, ¿no? F coseno de 60 más el 200, ¿de dónde sale? Ah, 200 por si acaso es el valor de la fuerza, ¿no ve? Este valor de la fuerza 200 es lo que estamos empleando acá, que es siempre la hipotenusa. F coseno de alfa, F coseno de beta, F coseno de gamma. Listo, tenemos acá los tres, F, ¿no? Entonces aquí va a ser 200
coseno de 60, 200 coseno de 45, 200 coseno de 60. Haciendo la operación, miren, esta operación que dice 200 por el coseno, ¿no? Utilizando el coseno como tal de 60, sale 100. Acá 200 coseno de 45 nos sale 141 y aquí 200 coseno de 60 nos sale también 100. Como ya tengo los valores, voy a aplicar la ecuación para hallar el módulo. Entonces, x, en el caso f de x al cuadrado va a ser 10.000. 144 al cuadrado, esto sale. En este caso, 100 al cuadrado, 10.000, ¿cierto? La suma de estos tres sale 40.000. La raíz de 40.000 nos sale 200. Ya, entonces eso me está certificando de que este ángulo alfa es justamente 60. Si fuera 120, esto no va a dar 200, va a dar otro valor, un valor muy diferente a 200. Entonces, es así como yo puedo en este caso hallar si efectivamente es 60 o 120. ¿Sí? Bien, ok. Es un ejemplo muy interesante, bastante práctico para entender cómo utilizamos esta ecuación y sobre todo la primera ecuación, ¿no? Esta ecuación, la suma de, en este caso, cosenos al cuadrado igual a 1. Bien. A ver,